¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Y en la biblioteca lo tenemos de invitado al maestro Antonio Pecci. Él es colega nuestro, docente, periodista, y es un estudioso de José Asunción Flores. Tiene varias investigaciones sobre la Guarania, sobre José Asunción Flores, y hoy nos va a hablar del libro José Asunción Flores, creador de la Guarania. Tiene el sello de editorial Servilibro. Profesor Pecci, bienvenido a la biblioteca. Muchas gracias, apreciado Neri, por tus conceptos y por esta invitación para compartir contigo y la audiencia algunos datos de los trabajos que vengo realizando, a veces solo, a veces en colaboración con otros colegas como Alcibiades González del Valle, José Antonio Galeano, de modo que estoy a tu disposición. El profesor Antonio Valenzuela Pecci, conocido en el ámbito periodístico y cultural como Antonio Pecci, Sí, es periodista así de es. hace más de 30 años. Empezaste en El Sendero. Sí, Sos una persona que luchaste mucho durante la dictadura. sí, Estuviste en el diario ABC, el diario Hoy, Última Hora, sí, redactor, editor del suplemento cultural, el Correo Semanal, sí. hasta que te jubilaste en el 2013. Te dedicaste a la docencia en la Universidad del Norte, en la carrera de periodismo. Sos una Así persona que mismo. amás profundamente el legado de José Asunción Flores. Y este libro que publicaste con Servilibro y que también se Sí, publicó con el diario Última Hora, habla sí, desde el vamos de José Asunción Flores. Y decís, la Guarania es de mi pueblo, allí están los sí. sollozos de su pasión y los gritos de su rebeldía, José Asunción Flores. Así iniciás este libro. Así mismo, Neri, porque esa frase que estás mencionando, yo creo que recoge un poco la filosofía de vida del maestro, de que cómo surge la guarania y de que el hecho de haber creado un nuevo ritmo no es solamente un acto individual suyo, sino es algo que germinó, digamos, a nivel de su pueblo y que él extrajo la rica esencia de nuestro pueblo, de hombres y mujeres, ¿verdad? Para traducirlas en melodías, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que Flores ingresa a la banda de policía a los 12 años y muy pronto comienza a destacarse entre sus compañeritos, dicen sus contemporáneos de la banda, y adquiere destreza en el manejo de instrumentos y también eh, su curiosidad, su espíritu rebelde, hace que llegado un momento en que ya él es músico, pagado por la banda, eh, ejecuta el trombón, comienza a preguntarse por qué la banda no toca música paraguaya. Porque estaba dirigida por maestros italianos, como sabemos, Nicolino Pellegrini, su director, Salvador Dentice, el subdirector, y varios otros músicos italianos integraban la banda. Y una porción de esos integrantes eran paraguayos que estaban, digamos, aprendiendo lo básico de la música.
Y en un momento dado, José Asunción le pregunta al maestro Pellegrini, ¿por qué la banda no interpreta música paraguaya? Y el maestro le dice, bueno, porque no existe la música paraguaya. La que existe es mediocre, no tiene la consistencia necesaria como para ser tocada por la banda. Y eso fue un golpe muy duro para el sentimiento patriótico que tenía José Asunción. Y bueno, a partir de ahí comienza su búsqueda en torno a la música paraguaya, que en la época, estamos hablando de 1920 aproximadamente, hace un siglo, un chico de 18, 19 años, y comienza a investigar sobre la música paraguaya, que básicamente estaba constituida por la polca y la galopa. Y encuentra, después de un tiempo de intensos trabajos en la lectura de documentos, que eran muy pocos, dice, y de contacto con músicos extranjeros que vivían en Paraguay, como Jaime Segalés, español, algunos músicos alemanes, encuentra que la música paraguaya estaba mal escrita. Entonces, ese era un problema, digamos, técnico que impedía que pudiera ejecutarse. Y por otro lado, no habían partituras. Entonces él se lanza al experimento con un grupo de compañeros de la banda para hacer la transcripción al ritmo del 6x8 de una polca muy conocida en la época, Maera Paricuase. ¿Para qué quieres saber? Eh, y en base a esta transcripción, con mis pocos conocimientos, dice Flores, yo tenía muy precarios conocimientos obtenidos en la escuela de música de la banda. Me puse a hacer los arreglos para ejecutarla en el ritmo de 6x8 con la síncopa. Y ensayaba con el grupo de compañeros hasta que encuentra, digamos, la expresión justa, el tiempo adecuado, y una vez que tiene eso se lo lleva al maestro Pellegrini. Y es como una devolución de ese guante que le había lanzado Pellegrini. Entonces le dice, bueno, maestro, le dice, yo he hecho este arreglo, quisiera ver si es posible que la banda ensaye esta pieza que está correctamente escrita, le dice. Y el Pellegrini lo lee, ¿verdad? Él era un docente de música también, ¿verdad? Lo lee y le encuentra que es interesante el trabajo y le dice, bueno, ¿por qué no dirige usted mismo el ensayo? Y suponemos que para un joven José Asunción le habrán temblado las piernas, porque la banda estaba integrada por 50 integrantes, o sea que era la más grande del Paraguay, la más importante, pero se da fuerzas, digamos, y eh, toma el lugar del director de la banda frente a sus compañeros que están desplegados en el patio y les explica qué es lo que estuvo haciendo en pro de que la música paraguaya se ejecute. Y seguramente habló también de el arreglo de Maera para Icuazé, que todos los músicos paraguayos conocían, pero no podían expresarlo en partituras. Entonces se realiza el ensayo y bueno, y resulta una experiencia formidable porque puede ser interpretada, digamos, sin ninguna dificultad, incluso por los músicos extranjeros. Entonces, eso demuestra que sí es posible interpretar la música paraguaya. Y fue un momento de júbilo muy importante, dice él, está relatado esto en el libro de Sara Talía, una destacada biógrafa del maestro, Génesis y Verdad de la Guarania se llama. Y a partir de ese experimento en 1924,
él se lanza a la búsqueda de un nuevo ritmo, porque la polka era alegre, era rápida, la galopa también, pero faltaba, decía, un ritmo que expresara esa alma un poco nostalgiosa, un poco sentimental de la gente de Paraguay. Y así se pone a experimentar con ese grupo de compañeros que decimos, donde están Gómez Cerrato y otros que lo alientan, porque por momentos dice Flores en sus memorias, yo me sentía desanimado. Y los compañeros le dicen, no, hay que continuar, estamos en la senda correcta. Y así finalmente llega a finalizar la escritura de lo que sería la primera guarania Jejuí, que va a ser estrenada en 1925 en el Hotel Cosmos, actual Asunción Palace Hotel de Estrella y Colón, este, en un after office que tenía el hotel todas las noches de 8 a 10. De modo que llega ese hecho que está tomado como un punto de arranque de la aparición de la guarania en Paraguay, apreciado Ney. Quiero retroceder en el tiempo hasta Sí, la niñez de José Asunción Flores. sí, Hablaste de que de muy pequeño entró a la sí, banda de la policía a 12 años. sí, Hay un mito que trata de ensuciar el nombre de Flores, de José Agustín, sí, porque cuando eso era sí, José Agustín, sí, así dice es, que se fue a la banda de la policía porque robó un pedazo de pan. Una falacia. sí, así es. Efectivamente, en los datos que hemos podido investigar, tanto en documentos, en declaraciones del maestro, en declaraciones o entrevistas que yo le hice a la familia, por ejemplo, al hermano Daniel Flores, no se encuentra ese dato de que estaba en la policía detenido por robo. Lo que sí consta, Flores mismo lo admite, de que él había sido detenido varias veces con un grupo de chicos porque estaban en situación, digamos, de calle. Porque José Agustín en esa época, estamos hablando de cuando tendría 7, 8 años, se había prácticamente fugado de la casa donde vivía con su madre, Magdalena Flores, revendedora en el mercado Guazú, porque tenía un nuevo compañero. Y este hombre este, lo maltrataba, dice él. Eh, entonces él comenzó a huir y se juntó con un grupo de chicos y vendían diarios, ilustraban zapatos, o sea que hacían algunas tareas que les permitieran subsistir. Lo que posiblemente motivó que fuera detenido varias veces es que la vagancia en aquella época, Neri, era un delito. Entonces la policía detenía a los borrachos, a los vagabundos, seguramente quizás también a prostitutas, no sabemos, ¿verdad? Como una manera de mantener el orden público. Y el drama es que Paraguay en la época no tenía un orfelinato. Cualquiera que haya visto la película El Chico de Chaplin, bueno, ahí hay una historia muy similar a la que pudo ser lo de Flores, ¿verdad? El chico de la calle, un adulto que, bueno, vive con él también en situación de necesidad. De modo que no hemos encontrado esa referencia. Y Daniel Flores niega enfáticamente porque dice, José era el preferido de mi madre. Y ella trabajaba en el mercado, de manera que frutas y comida no nos faltaba a nosotros. Y yo escuché de la boca del maestro, a quien tuve el privilegio de conocer en Buenos Aires, lo traté durante varios años, las veces que iba, que Flores decía que eh, se iba a menudo al mercado, desde chiquitito. Y esto surgió a raíz de una pregunta que yo le hice.
en una cena que tuvimos con Elvio Romero y su señora, en la casa de Elvio Romero, es sí, cómo él había conocido a Víctor Montórfano, porque él lo mencionaba con mucho cariño a Montórfano. Y me dijo el maestro, Orénico Royo Coa, Mercado Guasupe. Nosotros nos conocimos en el Mercado Guasupe, entonces estaba en la Plaza de la Democracia. Ahí estaba ubicado el Mercado Provisorio, que después se va a trasladar a la actual sede del Mercado 4. Y nuestras madres eran mercaderas y tenían sus puestos de venta una al lado del otro. Entonces nosotros como chicos, seguramente tendrían 4 años, 5 años, nos hicimos amigos con Víctor y esa amistad perduró a lo largo de los años, de manera que ahí constatamos que Flores iba al mercado y ahí no le iban a faltar frutas, verduras, incluso cuando él ya se retiró de la casa, que andaba por la Plaza Uruguaya, andaba por el ferrocarril, haciéndose, también llegaría hasta el mercado, de modo que no tenemos ese dato en ese sentido. Y lo que sí dice Daniel Flores es que la madre lo llevó a la guardia cárcel de la policía para pedirle al director que le diera un oficio, porque ya tenía 12 años. Y la madre estaba preocupada de que él pudiera desempeñarse en alguna actividad, que era lo normal. Vos sabrás y también los oyentes que muchas madres llevaban a sus hijos a esa edad, incluso a filas del ejército. ¿Para qué? Y porque ahí podían tener alimentación segura y podían tener un cierto oficio, o a la policía, o incluso al seminario, porque lógicamente querían que tuviera un futuro ese hijo. De manera que, en definitiva, él fue detenido así varias veces, pero no es cierto de que fue por robar un pedazo de pan. Quizás haya robado en alguna oportunidad, no podemos negarlo, ¿verdad? Pero lo que sí está confirmado es que estuvo detenido, que fue por vagancia en diversas oportunidades y que la madre fue la que lo llevó a la guardia cárcel y el director de la guardia cárcel le plantea un día al maestro Nicolino Pellegrini, tengo un grupo de niños, usted no querría tenerlos en la banda para que sean sus ayudantes, mandaderos, que limpien los... Y este maestro italiano le dijo, bueno, mándenme los chicos y vamos a hacer algo. Y efectivamente hizo algo. Creó una banda lisa, un dato muy poco conocido, en el cual José con otros compañeritos, 12, 13 años, no leían música, tocaban de oído solamente valses y participaban en las retretas que se hacían los jueves y los sábados. Y dicen las crónicas de la época que fue una sensación ese grupo de niños actuando en la previa de la banda de policía. Y ahí ya él queda instalado y bueno, y un dato muy notable, Neri, que indica de que no era alguien que buscaba apoderarse de lo ajeno. El régimen de los ingresantes a la banda de policía era un régimen militar. Se tenían que levantar a las 6 de la mañana, tenían que desayunar, luego se dedicaban a las tareas de limpieza. Un chico que tenga un espíritu rebelde y ya habituado a robar, no iba a soportar esa disciplina. Sin embargo, él aceptó la disciplina y dejó esa vida vagabunda eh, bajo estas nuevas normas. Eso quiere decir mucho de la predisposición y también de los valores que le infundió la madre, porque la madre es un ejemplo de mujer trabajadora, como tantas madres paraguayas, ¿verdad? Que se preocupaba por los hijos en medio de sus propias penurias, ¿verdad? Así que eso es lo que podemos aportar y esos datos que yo te comento en base a tu pregunta están en diversos testimonios, yo lo he recogido en varios libros y bueno, es parte de la biografía, pero nos faltan leyendas urbanas que surgen diciendo, bueno,
que hacía eso, que robaba o que, no sé, pero no hay allí certeza. Claro, volvemos con el tema de la niñez de José Agustín, de José Asunción. Sí, exacto, Sus hermanos, Daniel y Delia, así es, hijos de la segunda unión de su mamá. exactamente, El padrino de José Asunción Flores fue sí, grande. Se cree que sí, fue él el que lo instruyó, o sea, se dice, se presume sí, de que fue Gondra el que lo instruyó, porque José Asunción Flores era una persona instruida. sí, sí, sí. Sí, evidentemente esa relación fue, yo creo que importante en la vida de José, porque la madre eh, trabajaba las mañanas como revendedora en el mercado, como ya dijimos, y por las tardes, como muchas otras mujeres, iban a las casas de las familias a hacer lavado y planchado. Entonces José lo acompañaba. Esto yo lo escuché de boca de doña Susana Gondra, la hija de don Manuel Gondra, el expresidente de la República, un dirigente liberal muy importante y, según lo que puede leerse, uno de los hombres más cultos del Paraguay. Pero a la vez era un hombre muy sencillo, un hombre muy accesible, según lo que cuentan. Y parece que le tomó simpatía a este niño travieso que andaba por el patio, la casona de los Gondra, que yo conozco muy bien porque fui varias veces allí porque era amigo de los hijos de Susana Gondra. Es enorme el patio, es la Chacarita, ¿verdad? Sobre la calle Mompo. Entonces, don Manuel Gondra le tomó mucho cariño y lo adoptó como ahijado, así como adoptó a otros chicos en situación, digamos, de pobreza, como Manuel Fleitas Solich y otros que muy pronto se destacaron también. Y en esas conversaciones con José, es posible que a José le impactara ese hombre de aspecto afable, paternal, culto, con el cual podía eh, ser tratado como una persona y que le iba instruyendo en algunas cosas. Tal es el cariño, tal es el cariño que le tomó a Gondra, que la primera obra conocida que se registra en partitura de José cuando tiene 18 años es una polca. La primera obra de Flores, un dato poco conocido, no es una guarania, es una polca, cuando estaba haciendo ese periodo de búsqueda que mencionamos. Y esa polca se llama Manuel Gondra. Así que eso indica el cariño que le tenía y la gratitud porque le daba trabajo a la madre también, seguramente, pero había algo más. Y tenemos felizmente esa obra interpretada por la OSCA y por otras orquestas. Es una hermosa polca que rompe el canon tradicional de la polca y tiene un gran vuelo de parte de un músico que estaba comenzando prácticamente sus pinitos en el mundo musical, querido Neri. Aquí vamos a otro tema que Sí, me sorprendió. No sabía, lo reconozco, lo leí en tu libro. sí, Que la guarania, esa palabra guarania, sí, acuñó Moisés Bertoni así es. y que Flores extrajo de un material escrito por Moisés Bertoni y dijo, bueno, este nuevo ritmo lo voy a Sí, poner guarania. sí, sí, así es, efectivamente. El creador del concepto de guarania es el sabio suizo Moisés Bertoni, que vivió en el Paraguay y que entre sus investigaciones de la agricultura, sabemos que es una figura importante por sus estudios de botánica y demás, eh, también se dedicó a investigar las culturas guaraníes
Y como había muy poca literatura sobre el punto y estaba, no sé, quizás desvalorizada la cultura guaraní, él escribió un libro que se llama La civilización guaraní. Pero previamente a eso, antes de llegar al libro, que era un método que se utilizaba ahora, daba charlas en base a apuntes en los colegios. Luego colectó eso y decía, Guarania es la región en que vivieron los indios guaraníes. Y lo llama civilización, que es un concepto ya bastante grande, muy amplio, para equiparar un poco a la civilización inca o a la civilización maya, como diciendo, acá también hubo una civilización muy importante, aunque no tuvo construcciones enormes como Machu Picchu o Teotihuacán, la capital azteca, pero sí crearon un mundo de valores y de descubrimientos, incluso científicos en la botánica, muy valioso. Y algunos poetas tomaron, entre ellos Ortiz Guerrero, también otro joven poeta, y escribieron poemas con ese concepto. Entonces Flores lee un día en un libro, Parnaso Paraguayo, unos versos de un poeta paraguayo, donde aparece la palabra guarania. Y va y le consulta a su maestro de castellano, Delfín Chamorro, un gran docente eh, de origen guaireño, y le dice Delfín Chamorro, con quien solía conversar mucho Flores ya en su juventud, mire, le dice, yo no sé mucho de música, pero el concepto de guarania me parece adecuado para lo que usted está creando. Entonces, le aplica ese nombre como diciendo, todos somos hijos de Guarania, que es como decir, somos hijos de Grecia, los nacidos en Grecia. Entonces, le aplica ese nombre al nuevo ritmo, de modo que la primera obra, Jejuí, don Mauricio Cardoso Campos encontró un fragmento de una partitura que está perdida. Y en ese fragmento figura Jejuí 1925 Guarania. Y están los primeros compases. De manera que efectivamente existió esa pieza, fue estrenada en ese año y fue con ese concepto antes de que lo conociera Manuel Ortiz Guerrero, porque muchos dicen también que la palabra guarania fue Ortiz Guerrero quien se la proporcionó. Pero Flores le conoce 3 años después, en 1928, a Ortiz Guerrero. Otra novedad, por decirlo así, para mí, Sí, es la amistad que tenía con Pablo Neruda. sí, Mismos ideales, mismo año de nacimiento, mismo año de muerte. sí, Increíble. sí, sí, realmente son circunstancias de dos figuras geniales que coinciden en el tiempo, eh, en su desarrollo en la misma región de América. Y efectivamente, Flores, no sabemos en qué momento lo conoció a Neruda, pero lo que sí estamos seguros que se forjó una gran amistad, tanto de parte de él como de Elvio Romero, con el gran poeta chileno. Y esa amistad se fortaleció porque ambos, o los tres, digamos, Elvio, el maestro Flores y Neruda, eran miembros del Consejo Mundial de la Paz. Este consejo se formó después de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece la bomba atómica. Entonces un grupo de intelectuales y artistas de todo el mundo, como los esposos de Joliot Curie, por ejemplo, científicos, Pablo Picasso, Jorge Amado de Brasil, Neruda y muchos otros intelectuales y artistas de todo el mundo, integraron ese consejo con la idea de difundir los ideales de la paz
y evitar una tercera guerra que sería nuclear y que significaría el fin de la especie humana. Y en esas reuniones que se hacían en París, en Varsovia, en distintas ciudades europeas, participaban Neruda, Flores, Elvio, bueno, y todas estas otras figuras que hemos mencionado, eh, de modo que se generó una gran amistad y se concretó, digamos, hay algunos hechos que hablan de esa relación, porque hay un pasaporte de Flores donde figura su viaje a Chile en 1966. Y yo pude corroborar ese dato con Elvio Romero y algunos amigos que dijeron, sí, el maestro se fue a Isla Negra, la residencia de Neruda en Chile, y se fue a pedirle su firma para un petitorio dirigido al régimen estronista pidiendo la libertad de los presos políticos de Paraguay. Y Neruda firmó eso con muchas otras personalidades. Y esas cartas llegaron al palacio y le pusieron seguramente muy furioso a Stroessner porque él decía, no hay presos políticos en Paraguay. Acá lo que hay son presos comunes que están cumpliendo su detención. Y eso hizo que posiblemente el régimen lo tuviera prácticamente como el enemigo número uno, pero porque era una campaña internacional muy importante que emprendió Flores con el apoyo de todos estos intelectuales y ahí hay que darle las gracias a Neruda, que, digámoslo de paso, Neri, tiene un hermoso texto, muy poco conocido, que yo descubrí, le dediqué un artículo en el Correo Semanal y está en internet, que se llama Vámonos al Paraguay. Neruda escribe sobre el Paraguay, estando él exiliado, porque había sido perseguido en Chile también, y estando en París. Después de la Revolución del 47, él se encontró con exiliados paraguayos, entre ellos en Buenos Aires, y cuando estuvo en París escribió ese texto magnífico dedicado al Paraguay. Y eso obviamente tiene que ver también con los amigos paraguayos que él conocía. Quiero ir a otra etapa importante de José Sí, Asunción Flores, esa amistad con Manuel Ortiz Guerrero. ah, Imagínate ya en su lecho de muerte, sí, muy enfermo Manuel Ortiz Guerrero, que le diga, sí, acá estoy escribiendo un tema, sí, Buenos Aires Salud, creo que se llama, ¿verdad? El tema. sí, así es, Y así le es. dice, anda, lleva esto, porque la Sí, Guarania va a triunfar en Buenos Aires. sí, Los dos vamos a partir de aquí. Yo me voy al más allá, sí, al viaje sin retorno, que espera la exacto, muerte, y vos te vas a ir a triunfar y a hacer conocer esta magnífica obra en Buenos Aires. Solamente así un es. alma pura puede decir eso. Porque Sí, sí, Manuel Ortiz Guerrero fue el que gestionó para traerlo a José sí, Asunción Flores, que ya estaba en el frente de sí, batalla en Boquerón así es. y era asistente de la ametralladora. Sí, Imagínate, la muerte sí, segura. sí, así mismo. Hablar sobre eso es Sí, para mí algo tan entrañable. sí, Te dejo, maestro, para que hable sobre eso. sí. Bueno, Flores habla en sus memorias y en las conversaciones que tenía con amigos, ¿verdad? Él tenía una frase. Cuando se refería a esa amistad con el bate guaireño, él habla de una amistad diamantina. Le daba el valor de un diamante, o sea, de lo más preciado, justamente por esas características que estás mencionando, la pureza de convicciones que tenía Ortiz Guerrero, el hecho de que se dedicó plenamente a la poesía en la década del 20, eh, o un poco antes incluso, y ser poeta era condenarse al hambre. Y sin embargo, él, con algunos trabajos que tenía en su imprenta Surucuá, con la ayuda de su compañera, eh,
Se dedicó a escribir y dice Elio Romero, fue el primer poeta que ocupó un sitial como tal dentro de la sociedad paraguaya, que fue conocido y respetado como poeta, porque mis tías, que ya fallecieron, ¿verdad? Recuerdo que tenían un manojo de poemas de Amado Nervo y de otros poetas de la época, y había una colección especial de Manuel Ortiz Guerrero. Ahí estaban Loca, ahí estaban La Amada Inefable, y se lo sabían de memoria. O sea que había trascendido y llegado a los estudiantes, a la burguesía de la época, a los intelectuales, y fue un poeta que realmente llegó a tener un gran dominio de la palabra y por otro lado estuvo, digamos, en líneas generales, junto a su pueblo, junto a los jóvenes. Los jóvenes cuando vinieron los sucesos previos a la guerra del Chaco, iban a la casa de Ortiz Guerrero a pedirle consejo y él estaba abierto a dar consejos. Recordemos que era un hombre que tenía lepra, que era algo espantoso para la época, ¿verdad? Porque se presumía que el contagio se podía dar por la voz, sin que se tocara incluso. Los jóvenes desafiaban eso. Y Flores y Gómez Cerrato, que era el amigo que los presentó a ambos, iban a la casa de este poeta porque querían escuchar sus apreciaciones, ya que era también un pensador muy, muy importante Ortiz Guerrero. Y así se forja desde 1928 una amistad muy estrecha, contado por el maestro, en que él acudía casi cotidianamente a la casa de Ortiz Guerrero y cuenta que a las noches, eh, después de alguna actuación, iba a la casa de Ortiz Guerrero y se quedaban hablando hasta altas horas de la noche. Pero en realidad, me decía Flores, era yo el que escuchaba. Ortiz Guerrero era el que hablaba y hablaba de grandes figuras, de poetas, hablaba de la cultura guaraní que estaba completamente relegada y de ese pasado grandioso que habían tenido en estas tierras. Entonces, bueno, de ahí surge, como me diría Gómez Cerrato, esa unión permitió que el espíritu y la conducta de Ortiz Guerrero le dieran una cierta contención al espíritu desordenado de Flores, decía. Y crean esas obras que son prácticamente clásicos ya de nuestra música, como India o como Nerendape Ayú, que está estimada como una de las canciones más hermosas, ¿verdad?, en materia romántica. Y, por supuesto, temas vinculados a Villarrica, la patria natal del poeta, una amistad que se extendió durante 5 años hasta la muerte de Flores. Eso que acabas de mencionar tiene un condimento extra. Flores llega de Boquerón, efectivamente, por gestión de Ortiz Guerrero, a través de Facundo Recalde, que se hizo acreditar como corresponsal para llegar hasta el frente, y se fue y le planteó al coronel José Félix Estigarribia, que había un gran músico que estaba en peligro de morir ahí, que iba a ser una pérdida para la cultura, y Estigarribia le autorizó a retirarlo del frente de batalla y lo salvó de la muerte, como dijiste este, acertadamente. Y cuando vuelve Flores, muy enfermo, se repone y se va a buscarlo a su casa que quedaba en Surucuá, al costado de la escalinata antequera. Y no está él ahí. Ya se había ido a San Lorenzo. Ya prácticamente sabía que sus días estaban contados. Y Flores va hasta San Lorenzo, hasta una compañía, y lo busca Ortiz Guerrero y con la ayuda de la compañera de Ortiz Guerrero, lo trae nuevamente hasta Asunción. Lo convence porque ya no quería venir Ortiz Guerrero.
Y en ese tránsito se da esa conversación que mencionabas muy correctamente y le dicta los versos de Buenos Aires Salud, que el maestro, una vez que lo ha enterrado junto con otros amigos, muy pocos amigos, lo despiden a Ortiz Herrero en la Recoleta, luego ya emprende su viaje a Buenos Aires y le pone música a eso que va a ser su carta de presentación ante la sociedad argentina, Buenos Aires Salud. Hablar de José Asunción Flores es hablar de la cultura paraguaya. Sin duda, Nosotros los paraguayos tenemos un ritmo que sabemos quién lo creó. así es, Difícil. Yo te puedo decir el jazz, no sabemos quién, pero así es. la guarania sí. No Ah, hablamos de Shostakovich, que tuvo sí, mucho que ver en Rusia con Flores. sí, No hablamos de sin duda. María de la Paz, no hablamos de Carlos Federico Avente, no hablamos de Ah, Elvio Romero, no hablamos de sí, muchos personajes de la cultura paraguaya que compartieron con el maestro Flores. sin El duda. tiempo es tirano. Bueno, Estábamos hablando con el profesor Antonio Pecci de José Asunción Flores, creador de la Guarania, tiene el sello de la editorial Servilibro. Quiero ser cara dura contigo. ¿Podemos sí, volver a hacer otro capítulo con todo eso de lo que no hablamos? sí, con mucho gusto, estimado Neri. En la medida que yo esté, digamos, con tiempo disponible, con mucho gusto vamos a hablar de estos temas para compartirlo, porque uno investiga, pero es para compartir, no es para guardárselo en el archivo, de manera que cuando quieras volvemos a conversar y compartir estos datos que son muy poco conocidos para mucha gente. Es decir, un excelente material, reitero, José Asunción Flores, creador Sí. de la Guarania, el sello de Servilibro. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo. Igualmente, Neri, un fuerte abrazo para vos también. Y ahora, en la biblioteca escucharemos La elección del coleccionista. Y en homenaje al creador de la Guarania, José Asunción Flores, que nació un 27 de agosto de 1904, vamos a deleitarnos con Nerendape Ayú, por el grupo Eirete. Romu Morasewi
Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.